corresponde de esta otra actividad. ¿Te parece? Listo, Janina, dale. Comienzo a compartir para que entonces visualicemos, según nuestra ruta de aprendizaje, qué nos corresponde para continuar el proceso. Nos vamos al contenido del curso. Seguimos en nuestra etapa de análisis y en el proyecto 2. Nuestra guía de aprendizaje nos indicó que hasta ya les publiqué de todos modos, Cristian, aquí en la parte de contenido. Si recordamos que tenemos, le voy a repetir la ficha, esta que dice contenido. Recuerden que allí es donde están las matrices de entrega de evidencia, para que se haga mucho más fácil la parte de lo que es el proceso de la búsqueda. Y aquí está la parte del modelo de dominio, que era hasta la que debemos entregar esta semana. Voy a incluirles ahorita en la tarde la evidencia, para el espacio, para que incluyan la evidencia del mapa conceptual. Pero ya esa no es la actividad de aprendizaje 2, sino la actividad de aprendizaje 3. Y vamos a ver en nuestra guía de aprendizaje cuál es en este caso, la actividad que continúa para nuestro proceso. Sonó como que hubiese ingresado otro compañero, ya va a saludar. Ok, ya hicimos plantillas de casos de uso, trabajamos historias de usuario, desarrollamos los diagramas de documentación de cada caso de uso que desarrollamos en nuestro modelo, y la parte más, en este caso, que requiere un poquito más de nuestra atención y nuestro desarrollo es trabajar ya con la estructura del dominio, es decir, identificar cuáles son esos datos que voy a necesitar emplear, almacenar y manipular para obtener la información necesaria, y corresponde agruparlos en elementos comunes y no comunes a través de las estructuras de clase, que son simplemente unas plantillas de desarrollo. Y nuestra actividad de aprendizaje 3, que es la parte de validar los artefactos, es decir, los productos que tenemos como evidencia de esta etapa de análisis, corresponde a través de esta actividad de aprendizaje. La primera evidencia de esta actividad de aprendizaje es el mapa conceptual. Mi mapa conceptual va en este caso a estar orientado hacia todo lo que son la terminología, las características y todo lo que está identificado en el material de formación que se llama validación de documentos. Obviamente con todas las características que corresponde a un mapa conceptual, el empleo de las elementos visuales y la organización que debe tener para poder, en este caso, ser lo más claro y posible y explícito posible de esa información que teníamos allí. Entonces ahora viene la evidencia número 2 de esta actividad de aprendizaje, y esta evidencia me indica que habla sobre la elaboración del informe de análisis con listas de chequeo para validación de artefactos. Aquí se nos indica el material de forma, en este caso nuestra guía de aprendizaje, que debemos desarrollar un documento. Obviamente cuando hablan de documentos ya sabemos que nos vamos a guiar con esa plantilla de presentación de documentos, y dice que debemos validar esos requisitos que ya nuestro cliente ha definido. Pero para validar todos los requerimientos, tanto funcionales como de diseño, es decir, aquellos que pueden estar incluidos dentro de las historias de usuario, que se van a tener en cuenta según nuestra guía de aprendizaje: normas básicas de presentación, portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y la versión del documento. Implementación del cumplimiento, implementación de las estrategias de cumplimiento, construcción de un informe de artefactos entregados, identificar procesos y usuarios interesados, en este caso mis stakeholders, validar los requerimientos que tenemos y elaborar el documento de la lista de chequeo paso a paso. Es decir, cómo se va a ir desarrollando esta lista de chequeo de validación de artefactos. Entonces vamos a remitirnos al material de formación para poder identificar cuáles van a ser esas características que vamos a validar dentro de este informe. Material de formación,
y estamos en validación de documentos. Recordemos que ya le hicimos una primera revisión a este material de formación cuando estamos identificando la información perteneciente o lo que va a contener el mapa conceptual. Obviamente que para hacer el mapa conceptual, ya toda esta parte de la información, ustedes deben analizarla y sintetizarla para poder desarrollar esa evidencia. ¿Qué quiere decir? Que ya aquí al menos una parte de lo que corresponde de la parte conceptual para el informe, al menos ya está revisada. ¿Qué debe contener este informe? Fíjate que aquí tenemos la representación conceptual de lo que fueron para nosotros esas fuentes de información, es decir, quienes para nosotros nos dieron toda esa información que permitió llegar a todo este modelado y a toda esta determinación de requerimientos de usuario. Veamos nuestro menú y aquí corresponde a los instrumentos. Entonces volvemos a revisar esta parte de los instrumentos y aquí fíjate, de estos instrumentos, ¿qué significa esta parte de instrumentos de medición y verificación? Recordando la conceptualización, son simplemente, cuando hablamos de instrumentos, ya sabemos que es una guía. Cuando hablamos de instrumentos, es el que me permite recolectar la información, esa estrategia. Aquí están empleando y en el material de formación están mencionando dos elementos, listas de chequeo y cálculos de métricas de software. Recordando la parte de la lista de chequeo, sabemos que en este caso son formatos que pueden estar desarrollados en muchas herramientas de ofimática que me van a permitir, en este caso bajo unos criterios determinados, establecer la veracidad, es decir, o la certeza de los requerimientos que estamos desarrollando para nuestro producto. Me permito aquí, ya va, permite yo reduzco el video para poder tener un mejor audio. ¿Qué nos está pidiendo este informe? Nos está indicando que debemos hacer listas de chequeos. ¿Listas de chequeos de qué? Vamos a revisar. Tenemos que identificar los conceptos para relacionar los documentos a validar. Es decir, tenemos que hacer listas de chequeo para identificar que los diagramas, tal vez los modelos que se desarrollaron hasta este momento, las evidencias pasadas, corresponden a lo que se está trabajando. Cuando hablamos de formatos de aceptación, vamos a elaborar el documento con diagrama conceptual. Ah, no, pero es que esta es la parte estaba revisando lo que no correspondía, discúlpeme, aquí estamos. Debe evidenciar la implementación de características de paso a paso de cumplimiento. Debe evidenciar la implementación de estrategias de cumplimiento, construir el documento con el informe de artefactos entregados. O sea, ¿cuáles van a ser mis artefactos entregados hasta la fecha? Tengo los diagramas que hemos manejado, tanto diagramas de comportamiento como diagramas de estructura, mis historias de usuario, mi informe de requerimiento de usuario, o sea, aquella evidencia que tenía ese aglomerado de todas esas análisis que hemos desarrollado y que se presentaron en un artefacto, hay que incluirlos aquí. Aquí dice, validar con los usuarios los requerimientos encontrados y elaborar un documento de lista de chequeo. Es decir, nosotros vamos a tomar todos esos modelos que hemos desarrollado y vamos a hacer una lista de chequeo. Una lista de chequeo orientada hacia nuestros stakeholders, es decir, hacia nuestros interesados, hacia sus clientes. Y esa lista de chequeo ustedes se la van a entregar al cliente y van a incluir allí los criterios. Cuando hablamos de aquí, los criterios o actividad que sean representativos a determinar si eso que ustedes le están presentando al cliente en los diferentes artefactos es lo que ellos estaban esperando. Preguntas como si, a ver, permítame que puse la manito por allí. Félix, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos trabajando con la evidencia
la segunda evidencia que corresponde a esta actividad de aprendizaje 3. Y nos estamos comentando sobre lo que nos piden en la validación de documentos. Nos están indicando que debemos hacer una lista de chequeos. Esa lista de chequeos, obviamente, como lo habíamos comentado en las sesiones anteriores, la que nos muestran aquí en el material de formación habla de procesos, habla de ejecución, habla ya de esta interfaz funcional. Entonces, nosotros en este momento no estamos en capacidad, porque estamos en un análisis, de establecer si funciona o no lo que tenemos como propuesta, porque apenas lo tenemos es a nivel de prototipo. Recuerden que hemos hecho solamente aquellos prototipos que se hicieron a nivel de interfaz de cada una de esas pantallitas que esperamos que el cliente vea. Entonces, la lista de chequeos van a ser en función, son de esas interfaces que hemos hecho, o la interfase o de los diagramas con los que hemos trabajado. Podemos hacer una lista de chequeo que haga preguntas, porque esa lista de chequeo es la que va a firmar el cliente. Preguntas que sean asociadas a confirmar si cumplen o no cumple con lo que el cliente esperaba. Por ejemplo, nos vamos a nuestras historias de usuario e identificamos allí qué características de diseño existen en ella. O nos vamos a nuestros casos de uso o a nuestros requerimientos funcionales y ellos nos hablan de iniciar sesión. Entonces podemos hacer preguntas como si mi cliente quería una sesión de inicio, entonces podemos hacer preguntas como ¿se incluye el inicio de sesión dentro de las funcionalidades del sistema? Esa pregunta obviamente va a determinar si realmente esa funcionalidad nosotros la modelamos dentro de los diferentes diagramas con los que trabajamos. Si yo quiero trabajar una lista de chequeo para el diagrama de caso de uso, lo hago en función de mi caso de uso. Si quiero hacer una lista de chequeo para un diagrama de actividad que ustedes trabajaron, yo hago una lista de chequeos para el diagrama de actividad. Ponte que expliquemos uno de los procesos con los que hemos trabajado. Vamos a recordar el ejercicio que tenemos nosotros con la que trabajamos de forma colaborativa. Permítame compartirlo aquí, la que hicimos en Lucidchart, y vamos a identificar cualquiera de esos diagramas que tenemos allí y podemos trabajar. La idea es que practiquemos el desarrollo de instrumentos de validación. Obvio que aquí estas preguntas son preguntas que van a ser como muy empíricas, nosotros somos las que los vamos a desarrollar. En este caso, ¿puedo hacer un instrumento de validación para las clases que definí dentro de mi sistema? Sí. Podemos hacer preguntas como están identificados los tipos de datos con cada variable o con cada atributo definido. Se pueden, en este caso, identificar claramente los procesos con los cuales se sugiere que se desarrollen los datos. Se consideran, ¿existe algún dato que pertenezca a los procesos? Si vamos a hablar de ingreso, los datos que se van a solicitar al ingreso están incluidos completamente dentro de la clase. O si quiero hacer un instrumento de validación con respecto a un diagrama de actividad, aquí tenemos uno sencillo. Este es realizar consulta. Yo puedo, a través de una lista de chequeo, hacer preguntas con respecto a este diagrama de actividad. Se evidencia claramente cuando el veterinario va a realizar la activación del cronómetro. Mira, aquí dice iniciar cronómetro. ¿La persona va a colocar? Sí, porque ese instrumento lo va a tener la parte interesada y va a ir aplicándolo en este caso, al diagrama que ustedes seleccionen. O si lo vamos a hacer muy general, recuérdense que esta parte donde dice aquí no aplica, es cuando hacemos estos instrumentos tan generales que hago un instrumento de validación de diagrama de actividad, por darles un ejemplo. Obviamente que yo no voy a validar un diagrama de actividad, yo voy a validar en función de los artefactos. ¿Qué se valida en función de los artefactos? Recordemos que tenemos una plantilla aquí, material complementario, de la actividad de proyecto 1, y recordemos que tenemos la plantilla de un SRS. ¿Qué debo validar yo si hago un instrumento para, en este caso, comprobar que la información que se incluyó dentro de mi SRS es la correcta? Entonces yo empiezo a validar primero la estructura de ese SRS. Vámonos al índice. Yo puedo hacer un instrumento de validación
que identifique algo así como lo que hago yo cuando les corrijo o les reviso el material. El nombre está definido claramente, se identifica los creadores del proyecto, el logo está de acuerdo con la imagen del logo que se propone en la propuesta, que se propone en nuestro proyecto o que se sugiere en nuestro proyecto para mejorar esa redacción. La persona dice sí, no. Seguimos. Se identifican claramente las funcionalidades del producto, las características. Entre los requisitos específicos hay requisitos de interfaces, están correctos, está conforme, y así hacer preguntas que tengan que ver con los artefactos que se entregan. Entre los requisitos funcionales están definidos de forma correcta, está el diagrama que los representa. Se puede evidenciar claramente en la documentación de los casos de uso el paso a paso. Son preguntas de todas esas evidencias que hemos entregado, diagramas, plantillas, modelos, hacer preguntas con respecto a ellas y en este caso permitir que nuestro cliente revise y valide si realmente esas evidencias cumplen con lo que se está trabajando. Eso forma parte del informe. Obvio que todos estos elementos que se llaman informe, al final siempre son recoger todas las evidencias que hemos montado y entregarlo en uno solo. Cuando hablamos de métrica, fíjense que hay otro elemento. Las métricas ya son normas, las métricas son estándares. Entonces, esta matriz que tenemos aquí de validación de documentos, fíjense que obviamente yo voy a seleccionar aquellos que se aplican a mi proyecto, aquellas que se aplican a los artefactos que voy a validar. Obviamente aquí la parte de tolerancia a error, estas son métricas de software. Yo cómo voy a validar la tolerancia al error si eso no se está ejecutando. Estandarización de datos. Cuando yo hablo de estandarización de datos ya estoy hablando aquella estructura de clase con la que tenemos. Puedo validar una estandarización de datos ahí. Estandarización de comunicaciones. Bueno, ahí sí vamos a trabajar cuando hablamos de estandarizaciones, qué tipo de norma, cómo hacer la conectividad de esos requisitos que tenemos allá específicos. Hay uno que habla de comunicación. El que le aplique, obviamente ahí tiene que trabajar estos elementos que tenemos allí, que son los factores de calidad. A ver, simplicidad. Fíjense que estos son simplemente criterios. ¿Ok? Estos criterios no van a aplicar todos a nuestro informe porque en este caso no hemos terminado la parte de la ejecución. A ver, por aquí. Cristian, levantaste la manito, cuéntame. Ingeniera, ¿usted puede hacer el favor de explicarme más esa parte que dice tolerancia al error? O sea, ¿qué hace referencia? Es que no entendí muy bien. Ok, cuando estamos aquí en la parte, eso es una métrica. Esto que tenemos aquí son características que pueden ir documentándose, pero se le aplican al software en ejecución. Cuando hablamos de tolerancia al error, así como la palabra dice, tolerancia es soportar, nosotros cuando estemos corriendo, ejecutando nuestro proyecto, podemos medir bajo ciertas pruebas qué tanto puede soportar, por decirte, una conexión a la base de datos, y a veces nosotros vemos la pantalla y nos muestra el error 404 not found, es lo que vemos en una página, no sé si te ha pasado. Ese es un error. Pero eso, vale, con respecto a las peticiones. Eso sí, allí tenemos un error. Entonces, lo que me habla de la tolerancia es, mira, nosotros sabemos a nivel de programación cuándo pueden generarse errores en conexiones, en transferencia de datos, en el almacenado de datos, en la captura, porque tal vez validamos los datos de forma incorrecta. Sabemos cuáles son esos puntos críticos que ya más adelante vamos a identificar a través de documentación. Podemos identificar dónde hay un error. Cuando hablamos de la tolerancia al error es esa estrategia que yo voy a emplear, que aún conociendo que se puede presentar un momento un error, ¿cómo hago yo para que el error no se vea tan feo? Es decir, para que el error no se vea como una falla, sino que simplemente algo así como, en estos momentos estamos presentando una falla, inténtalo nuevamente. Ahí hay una tolerancia al error. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un error, pero yo lo voy a transformar de una manera
que mis usuarios no se van a dar cuenta que hay un error, sino que, mira, a ver, ahí debe ser la conexión. Y eso es lo que pretendemos. La parte de la tolerancia al error son esas estrategias que se van a implementar a nivel de código para tratar que esos errores no sean una falla, sino que simplemente sean algo que yo pueda manejar. Si yo quiero conectarme a mi base de datos, resulta que la base de datos está caída. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mira, si tenemos cierta tolerancia, yo lo que puedo es capturar ese error y es emitir un mensaje. En estos momentos no hay conexión, tenemos problemas de almacenamiento, inténtalo más tarde. O la idea es tratar que ese error que yo tengo ahí sea lo más flexible. El error va a estar, pero que no parezca un error, sino que pueda ser algo que yo pueda manejar. Entonces, muchos de estos criterios que tenemos aquí se evalúan a nivel de nuestro programa ya ejecutado, de nuestro programa ya compilado, corriendo, publicado. Y la idea es que estas métricas permitan en un momento determinado evaluar si nuestro sistema funciona correctamente. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de lo que representa una métrica. Las métricas, cuando hablamos de calidad de software, empiezan a emplearse desde el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo trabajar, hay una página, ya voy a buscar, yo tengo una página muy buena que nos habla de métricas, que es una página española, y ya se las voy a compartir por el espacio, que nos habla de las métricas desde que empezamos a analizar hasta que terminamos. Tal vez de esa página allí podamos conseguir algunas métricas si quieren trabajar no con una lista de chequeo, sino con alguna métrica que habla de la calidad del software, para incluirla dentro de esos procesos de validación. Porque acuérdense que esos instrumentos que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar para nuestros artefactos, simplemente es como ese visto bueno que nos va a dar a nosotros, nuestros clientes, en cuanto a lo que le estamos entregando. Ya tuvimos un primer acercamiento con respecto al informe de requerimientos de usuario. Nuestro cliente tuvo que validarlo porque recordemos que allí en la parte inicial hay una firma del cliente como una especie de aceptación. Entonces, recordemos que nuestro cliente está inmerso en todo este análisis e inmerso en todo este desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que él siempre va a estar interactuando. Y a veces vamos a organizarnos bien. Yo no puedo estar molestándolo todos los días, bueno, pero lo voy a molestar aunque sea una vez cada 15 días, y yo organizo toda esa información que le voy a presentar para que él, en este caso, valide. Y esta es una de las informaciones que él tiene que validar, lo que es nuestro instrumento de validación. Cuando tenemos aquí la parte de la trazabilidad, fíjense, ¿ve? Que aquí es muy importante cuáles son, definir claramente esos requisitos. Obviamente que mis requisitos de transición, obvio, aquí no los vamos a manejar. Pero estos requisitos de soluciones, de aquí en adelante sí podemos ir trabajando. ¿Por qué? Porque son requisitos funcionales y no funcionales que tenemos en este momento. Obviamente que la parte de lo que representa el apoyo y capacitación a nosotros no nos corresponde desarrollar porque no hemos llegado a esa fase de nuestro proyecto. ¿Qué se pretende con esta parte de la matriz? Este es otro de los ejemplos. Tenemos lo que llamamos la matriz de trazabilidad, que es simplemente otro instrumento para validar la gestión del producto. Obviamente, cuando yo tengo mi matriz de trazabilidad, fíjense que aquí tenemos los requisitos que pueden ser recogidos tanto de mi caso de uso como de mi historia de usuario. Yo tengo aquí, recuérdense que hicimos un tablero donde ustedes colocaron allí esos requisitos que debemos manejar en la propuesta que estamos planteando. Entonces, fíjense que aquí mi matriz de trazabilidad lo que pretende es adicionarle, en este caso, asociarlo a esos procesos a los cuales se debería, en ese caso, ejecutar con cada uno de estos requisitos e identificar el estado en el que en este momento está. Obviamente que aquí vamos a tenerlos todos en estado pendiente. Dime, Cristian. Ingeniera, qué pena, yo quiero hacer una pregunta. Pues que no me quiero quedar con la duda, de pronto es una pregunta tonta, Pero Cristian, a estas alturas vas a salir con ese cuento. Pregunta, porque la idea es que estamos aquí es para que para responder cualquier duda que ustedes tengan. Cuéntame. Esa lista de chequeo, por ejemplo, ¿uno la hace para validarla uno con respecto al software que uno tiene o para que el cliente la valide? El cliente. Nosotros no hemos hecho software todavía, entonces no podemos hablar en esos términos.
Obviamente que los ejemplos que nos muestran en plataformas son ejemplos de productos ya desarrollados y que le están aplicando esas métricas de desarrollo. Nosotros no hemos llegado a esa etapa, o sea, nosotros vamos a desarrollar esos instrumentos en función de lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué tenemos hasta este momento? Tenemos diagramas de modelo de dominio, es decir, diagramas de clase, UML y actividades, o sea, todo lo que hemos hecho de UML. Tenemos unas historias de usuario, que de las historias de usuario también sacamos unos requisitos. Recuerda que hay unos requisitos que hicimos una lista de los requisitos que se van a manejar. Y tenemos un informe de requerimientos de usuario. Eso es lo que tenemos hasta ahorita como artefacto de la etapa de análisis. ¿Qué nos está pidiendo esta evidencia que estamos analizando? Que yo voy a recopilar todo eso que tengo allí y lo voy a montar todo en un informe. De manera de que yo le entrego a mi cliente este último informe de análisis, que es lo que está sugiriendo la evidencia. Todo juntico, no tener los diagramas por un lado, ni el ser por el otro, sino aquí todo juntico. Y todo eso que está juntico allí, también yo le voy a facilitar a mi cliente ese instrumento para que ese informe que le estoy entregando, él me diga si está bien hecho o si hay algo que corregir. Obviamente que si hay un elemento que diga que no cumple, o si no van a trabajar con el no cumple, sino sí o no, o un nivel bien, más o menos, o alguna escala Likert que ustedes vayan a manejar, que no debería ser, porque como estamos siendo a nivel de desarrollo, o es sí o es no. O sea, eso es binario, aquí no hay forma de manejar un término intermedio. Entonces, ustedes van a desarrollar ese instrumento que le va a permitir a sus clientes o a sus interesados validar ese informe que les están entregando. O sea, es algo así como que yo te estoy entregando, pero de una vez me dices si está bueno o está malo. Ay, pero ¿cómo te lo voy a decir de mi apreciación? No, no, porque nosotros somos unas personas a nivel de calidad. Y no le vamos a decir al cliente, mira, léelo ahí y dime qué te parece. No, esa no es la intención. La intención es que desde el principio hemos manejado estándares. Y como ahora lo vamos a hacer a través de un informe, la entrega de lo que tenemos, yo le voy a facilitar a mi cliente 1, 2, 3 o 4, en realidad todo va a depender de lo que ustedes consideren. Instrumentos, puede ser lista de chequeo. Hablamos de métricas, déjenme conseguirle la página y yo a ver si en la página nos muestran algunas métricas que se puedan medir y las podemos incluir dentro de ese instrumento. ¿Qué va a tener el instrumento? Preguntas que ustedes les van a hacer a los clientes en función de ese informe que estamos entregando. Preguntas que tengan que ver con lo que le está necesitando. Mira, mi cliente quiere una página de publicidad. Bueno, entonces yo le entrego mi informe de lo que tengo hasta ahorita. Tengo el requerimiento de usuario con todos los requisitos que él quiere. Le hice los dibujitos de los que van a usar casos de uso. Le hice el dibujito de cómo va a ser alguno de esos casos de uso detallado. Le hice una historia de usuario para que él viera de lo que él me mencionó, que yo se lo anoté aquí en la tablita. Y le hice mi diagrama de dominio. Es decir, mire, aquí están todos los datos con los que vamos a trabajar y vamos a manejar. Entonces, de toda esa evidencia que yo le voy a entregar en un informe a mi cliente, yo voy a hacer un instrumento. Bueno, yo voy a colocar un instrumento en función de los requerimientos de usuario. Bueno, entonces vamos a hacerlo en función, por darte un ejemplo, vamos a hacer un instrumento que valide los diagramas en general. Entonces, se evidencia claramente lo que hace, la función que hace el diagrama, la función que representa el diagrama, y el cliente obviamente va a ver el diagrama. Pero tengo que decir cuál diagrama porque tengo 4 tipos. Bueno, yo voy a poner, se evidencia claramente las personas que van a interactuar en el diagrama de casos de uso. Entonces el cliente va a buscar el caso de uso y va a ver si se ven los muñequitos ahí. El cliente va a marcar sí, o cumple o no cumple. Ustedes escogen los términos los cuales van a hacer ese nivel de aceptación. Entonces sigo con hice un instrumento que va a validar mi caso de uso. Se detalla claramente, se identifican claramente los procesos que va a desarrollar el sistema representados en los casos de uso. Sí o no, cumple o no cumple, el cliente validó. Eso, cada vez que el cliente haga un chulito, él está validando que lo que estamos entregándole es lo que él pidió. Tal vez el cliente no sepa mucho de cosas técnicas, pero él no está evaluando el tecnicismo ahí, él no está evaluando lo que está observando. Está la función y nos identificamos que el cliente quería una función de ingreso o que quería una función de validación. Está identificada claramente la función de validación de usuario en el modelo propuesto. El cliente ve y dice, mira que hay un caso de uso que se llama validar usuario. Él va a marcar y dice sí.
está claramente identificado los módulos de gestión del usuario. Reporte, inclusión, ingreso, modificación, eliminación. Entonces el cliente va a ver el muñequito y dice que sí. Eso puede ser en función de los diagramas. Yo quiero hacerle una lista de chequeos de validación de mi informe de SRS, porque me costó trabajo, porque fue muy largo, y yo quiero que él me valide que eso está correcto. No solo con que me ponga su firma, sino que él también me dé ese nivel de aceptación. ¿Qué puedo colocar? Tomen el índice de su SRS y empiecen a validar ese índice. Presenta un logo adecuado, se identifica el nombre correctamente. Ahí sí pueden ustedes destaparse en preguntas, porque toda la estructura del SRS no la puede validar el cliente. El logo está correcto, está conforme con la imagen del logo. ¿Cumple o no cumple? Ah, pero mira, le marcó el cliente, le dice no cumple, y al ladito coloquen observaciones. Podemos hacer una columna que diga observaciones. ¿Por qué? Porque si hay un criterio que diga no cumple, yo quiero saber por qué. Entonces el cliente le va a colocar al ladito así. Mira, me colocaste el color azul y yo lo quería color verde. Perfecto. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros generar listas de chequeo. Que no sea solo lo que le parece, sino que ya nosotros vamos a obligar a través de ese instrumento que él solo se fije en lo que nosotros le estamos preguntando. Y eso es lo que vamos a hacer, que sea más objetivo, que sea más científico, que sea más sistematizado. Y no tan personal, que si tal vez en ese momento la persona viene enojada y tú le dices, mira, revísame ahí, lo agarraste en un mal momento, la persona tal vez por su emoción te quiera colocar mal todo lo que tengas allí. Entonces, no. A mí no me parece que eso esté bien. Ajá, pero eso no es una respuesta. Yo quiero que tú lo hagas a través de este instrumento. Ay, ¿esto cómo consta? Bueno, tú le haces una presentación y le dices que aquí hay un instrumento que te va a permitir determinar si lo que estamos entregando como ese informe cumple con su criterio, cumple con lo que él solicitó o cumple con las necesidades manifestadas. Y entonces tú le dices, mira, aquí hay 3, 4 instrumentos que tú puedes aplicarle a todo este informe que tenemos aquí. Perfecto. Hay un criterio para el SRS, hicimos un criterio para los diagramas de comportamiento, es decir, actividades y casos de uso, hicimos un instrumento para el diagrama de dominio, para ver si todos los datos están de forma correcta identificados allí, si los procesos, también lo hicimos ahí en modelo de dominio. Entonces, eso es lo que se va a colocar allí. Obviamente que lo que se pretende, como aquí no nos dice la guía de aprendizaje que en este momento, ay sí, mire, vean, validar con los usuarios los requerimientos encontrados. ¿Qué significa esto? Que eso debe estar, obviamente al final, una firma de la persona que lo hizo para que darle validez a ese instrumento. Entonces hay que desarrollar esa lista de chequeo de lo que ustedes quieren que les confirme, que no hayan confirmado en validaciones anteriores, y colocarlas dentro de ese informe. Puede ser en la parte de final como un apéndice o al principio, porque en realidad la importancia es en esta parte de la lista de chequeo. Entonces fíjate que aquí elaborar el documento de lista de chequeo paso a paso. Validar con los usuarios los requerimientos encontrados. ¿Cómo lo valido? A través de ese instrumento que es mi lista de chequeo. Identificar los procesos y los usuarios interesados. Aunque aquí no nos hablan de modelo, podemos hacerlo a nivel textual, como ustedes prefieran. Construir el documento de informe de artefactos entregados. Ahí, vamos a tomar ese informe, esa plantilla, y ahí vamos a ir, o podemos hacer una referencia, simplemente nuestro informe que hable referenciado y nosotros lo colocamos como un anexo, los otros documentos que tenemos allí. Porque no hay aquí ninguno que nos hable sobre, sí, mira, simplemente se entregó, se le mostró al cliente y ustedes anotaron cada uno de esos validaciones, ya sea física o ya sea a nivel digital, porque pueden hacerlo la validación también a través de una encuesta. Si ustedes colocan allí una interfaz. Recordemos que hicimos una lista de chequeo cuando trabajamos con el prototipo, ¿se acuerdan? De la parte de las pruebas. Algo muy parecido es lo que nos están pidiendo aquí. Que yo haga mi informe de lo que tengo hasta ahorita con la propuesta que ustedes van a plantear para solucionar ese evento que tenemos dentro del área, y que simplemente mi cliente me valide con su firma, con su cumple, que lo que tenemos hasta ahorita está muy bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque
esa validación obviamente que va a quedar allí como documentada. Eso va a ser parte de mi evidencia. Si al final nosotros hicimos todo, por darles un ejemplo, con color verde y al final el cliente dice, ay, pero me lo pusiste con color azul, nosotros tenemos esta evidencia de la validación donde indica que el color era verde porque él lo cambió para que no haya ningún inconveniente. O sea, esto es como respaldarnos y tener esa aseguración o esa aseveración de que lo que estamos haciendo está bien hecho, para evitar que todo lo que hemos mencionado, que se genera cuando no tenemos correctamente identificado las necesidades y requerimientos que va a tener la propuesta. ¿Se entendió esta parte, Cristian? Sí, ingeniera. Entonces, tenemos según el material de formación para el desarrollo de este informe 24 horas. Obvio que estas 24 horas, ustedes tienen 3 horas, 8 horas diarias de formación, hay 3 días para desarrollar esta evidencia como lo maneja. Entonces, si empezamos a contar de a la fecha, nosotros tenemos para la semana que viene ir adelantando esta parte de este informe para la revisión. Entonces, ya mañana, si ustedes quieren, podemos hacer una práctica de una lista de chequeos que podemos implementarle a este ejercicio práctico con el que hemos trabajado durante este tiempo, el ejercicio de la hospitalización. Entonces podemos trabajar... ¿El de la veterinaria? Sí, el de la veterinaria, el que tenemos aquí, en el que están todos. Podemos trabajar, desarrollar como listas de chequeos de práctica para el caso de uso. Entonces, para que mi cliente me valide si realmente estos procesos son los acordes, si realmente estas funciones son las que debe hacer el veterinario, si realmente estas son las funciones que hace el auxiliar, si mi cliente esto realmente es lo que hace o mi cliente podría participar de alguna otra actividad. O sea, todas esas preguntas que nosotros nos hacemos al momento de ver estos esquemas o estos modelos y decir que puede estar malo. Entonces, ese que puede estar malo es lo que nosotros le vamos a preguntar al cliente para que nos diga, no, está bien. Y ese decirnos y validarnos a través de ese instrumento que está correcto, obviamente ya nosotros tenemos ahí el punto de partida para comenzar la siguiente etapa, que ya no sería nuestra etapa de análisis, como manejamos a través de nuestra guía, ya no sería mi etapa de análisis, sino que ahora debo empezar a planear cómo vamos a desarrollar el proyecto. Entonces es importante que ya esta etapa de análisis nosotros la terminemos así como con pie firme y terminar esta parte que es lo que nos corresponde aquí. Fíjense que esta actividad de proyecto, mire, tenemos el mapa conceptual, tenemos el informe y allí termina lo que representa esta parte de validación. Entonces ya de aquí empezamos a trabajar otra competencia. Esta competencia, obviamente, fíjense que aquí habla de la estructura técnica, propuesta técnica. Y ya aquí ya estamos hablando entonces, en este caso, de lo que corresponde a que ya validado todos nuestros requisitos o todas las necesidades que vamos a satisfacer a través de la herramienta, estando conforme con nuestro cliente, ya de ahí en adelante nosotros simplemente, desde ahí va a ser nuestro punto de partida para el desarrollo. Es decir, de ahí en adelante nosotros lo que vamos es a ir estructurando, a ir complementando cómo va a ser esa propuesta de software con la que estamos, en este caso, trabajando durante esta etapa de formación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahora, mis corazones? No, ingeniera, de parte de momento no. Entonces, tarea. Necesitamos que revisemos el material de formación nuevamente con la parte de mis listas de chequeos. Sabemos que las métricas en este momento, las que nos muestran allí, no las podemos implementar porque son métricas en la etapa de ejecución y nosotros estamos en etapa de análisis. Mi tarea que quedó pendiente es buscar la página que me habla de las métricas desde el análisis para compartirla, y ustedes, si desean tomar alguna de allí, la pueden incluir dentro de esas listas de chequeo. O si no, ir trabajando esas listas de chequeo de esos productos que vamos a entregar. ¿Cuáles son los artefactos que tenemos hasta la fecha? Vuelvo y les recuerdo. Informe SRS, norma IEEE 830. Modelos, el modelado conceptual que hemos trabajado hasta ahora, que está compuesto de mi diagrama de casos de uso con su respectiva especificación, es decir, con sus plantillas. Historias de usuario,
con sus diferentes resultados de aceptación, que ya tenemos definidos allí. Diagramas de actividades, de mis requisitos funcionales, es decir, de mis casos de uso. Diagrama de actividades y que son UML comportamiento y mi UML estructura, que es mi modelo de dominio. Modelo de dominio que lo podemos trabajar según la complejidad que tiene nuestro sistema con un diagrama de paquete, es decir, yo lo agrupo. Si yo estoy trabajando módulo usuario, módulo administrador, módulo cliente, si tengo en este caso esos 3 tipos de módulos, yo puedo los procesos que cada uno de ellos va a trabajar empaquetarlo. Y eso simplemente me permite organizar. O va a depender de la complejidad del desarrollo que vamos en este caso a ir en nuestra propuesta. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer un informe con toda esa evidencia que acabo de mencionar y decir cuál es todo, qué metodología. Volvemos a recordar nuestra metodología y ahí hacer un instrumento de validación de cada uno de ellos. ¿Qué instrumento que debemos aplicar? Es decir, lo debe hacer nuestro cliente, validar que lo que tenemos hasta ahora con la aplicación de nuestros conceptos y nuestras habilidades de análisis, hasta el momento es lo que él espera. Y esa evidencia con su firma de aceptación es lo que vamos a colocar como soporte final en ese informe que tenemos hasta este momento. Entonces, ¿se entendió lo que vamos a trabajar hasta ahora, muchachos? Confírmenme, por favor. Sí, ingeniera. Okay. Gracias por